zonal, particularmente es una actividad muy importante que estamos realizando el día de hoy, porque es un tema que la central, como están los trabajadores, lo tiene que tomar con plenitud. Entonces, enmarcado en lo que es el 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, lo que fue la lucha, particularmente enmarcada en la lucha de la Semana Mirabal, la dictadura de Trujillo, lo sádico que era Trujillo, con las tres, el acoso, previo al asesinato, el acoso, la violencia, que a ellas, aparte de ser luchadoras, la mataron por ser mujeres. Es en ese sentido que para nosotros es muy importante esta actividad y es muy importante la difusión que tenga, porque es un tema que como central entendemos que lo tenemos que tomar, y como zonal más aún, por una cuestión de que el zonal milita con el barrio, milita hacia el barrio, y es bueno que en el barrio podamos reflexionar con nuestras vecinas, nuestros vecinos, sobre un flagelo que en el Uruguay de hoy lamentablemente es demasiado grave. Hoy, al día de hoy, creo que llevamos 32 mujeres asesinadas. Es demasiado, una es demasiado, 32 ni te digo, y es algo que como sociedad en algún momento lo tenemos que tomar. Por eso agradecer a todos los que vinieron. Van a hablar con nosotros la compañera profesora Ana Olivera, subsecretaria del Ministerio de Desarrollo Social, exintendenta de Montevideo, la licenciada Andrea Tuana, directora de PASO, integrante de la Intersocial Feminista, la directora Ana Laura Alonso, Grupo Abogados de PCDT. Le agradecemos también a Laura Alberti, secretaria de Organización, integrante del Secretariado Central. Y en realidad la que nos manda una disculpa es la compañera Tamara García, la responsable jóvenes de PCDT, pero está por temas de agenda, creo que está en Colombia, por temas de militancia. Va a estar hablando Viviana Núñez, que es nuestra referente en el zonal, la que más o menos le pone el pecho a las balas y lleva todo adelante, y es la que va a estar cerrando. Les agradezco y bueno, les invito a la compañera Ana Olivera, si quiere arrancar. Y, perdón, porque no tenía el papel. Tenía el papel. Richard Mato, que un compañero que se comunicó con Viviana, uno que es músico y que tiene canciones, algunas ya las conocía, puedo decirlo, y que tiene canciones sobre la temática que también son muy descriptivas, y él lo va a hablar, pero él, aparte es del interior, que es otra realidad, y es como una visión de la misma lucha, también desde otro punto del país. Así que, primero que nada, muchísimas gracias por esta invitación. Viviana me persiguió realmente para que estuviera aquí presente. La verdad que el utilizar cada espacio para hablar de estos temas para nosotros es fundamental. Para nosotros todos los que estamos acá, y nosotros. Es decir, acá habemos quienes tenemos responsabilidades circunstancialmente de gobierno. Aquí hay movimiento social, sindical y no sindical. Aquí hay profesiones de todo tipo y color, y un problema que hace al conjunto de la sociedad. Por lo tanto, el hecho que la central invite a un representante del gobierno del Estado es para nosotros poder ratificar y reafirmar frente al conjunto de la sociedad que para nosotros, al igual que la igualdad, la lucha contra la violencia de género es un tema de compromiso de Estado. Y por lo tanto, el compromiso de Estado implica acciones de todo tipo. Aquí, con varias de quienes están aquí, compartimos otros espacios y además yo creo que más allá del 25 de noviembre, más allá de las marchas que vamos a tener este 25 de noviembre, nosotros hemos logrado que este tema tenga una visibilidad que va más allá de un día en concreto. Creo que si hay creo que en este momento tenemos 3 marchas que concitan la mayor participación ciudadana de hombres y mujeres y de todas las generaciones. Una de esas 3 marchas es el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y que ha estado consagrado
Es decir, creo que la primera que tuvo ese carácter tan masivo, es decir, fue justamente la que se dio en el medio de casos de violencia basada en género, de femicidios brutales, es decir, que concitaron ese apoyo masivo que ha seguido planteándose. Y hoy no existe manifestación en la que el tema de la lucha por la igualdad de género, porque en realidad la violencia tiene un fuerte sustento en el tema de la desigualdad de poder. Es decir, la violencia es una manifestación de poder de la sociedad patriarcal hacia las mujeres, es una manifestación más. Y además no se da solo esa manifestación en la violencia física. Y creo que esas son de las otras cosas que también de a poco tenemos que ir conversando entre todas y todos. Creo que si yo me posiciono en 25 años atrás, los avances que hemos tenido son sustantivos. ¿Por qué me pongo en 25 años atrás? Porque en realidad hace 25 años que tenemos los primeros dispositivos estatales. Ahora, ese primer dispositivo estatal, esa construcción de la primer política pública con participación del Estado departamental, viene precedida de una fuerte participación del movimiento de mujeres y feministas, planteando los temas de la desigualdad de género y, por lo tanto, planteando los temas de la violencia basada en género. 25 años porque en realidad, es decir, es el gobierno departamental de Montevideo el que crea los primeros dispositivos, que son además dispositivos en acuerdo con la sociedad civil organizada. Conmemorábamos los 15 años el otro día de una de las comunas mujer allá en el Prado, con la gente de Mujer Ahora, y veíamos esas mujeres que, además de ser una ONG, una organización social, hay otras mujeres que no pertenecen a esa organización y que acompañan a otras mujeres en ese proceso de dar visibilidad que cuesta tanto, ese paso de denunciar. En segundo lugar, esos dispositivos que permitieron tener espacios donde las mujeres podían plantear el tema de la violencia basada en género. Tuvimos un momento, y se los comentábamos ayer, conversando con un equipo que está trabajando en el estudio de la violencia de género en la zona de Casaballe. Teníamos una reunión en el municipio y yo les decía que en el año 2004, cuando la Intendencia de Montevideo presentó los primeros mapas de la exclusión y la inclusión de Montevideo, parecía que violencia de género existía solamente en la periferia de Montevideo. Entonces uno miraba los indicadores de los mapas de exclusión, había y sigue habiendo 12 barrios donde los indicadores críticos siguen siendo los más importantes, más allá que hayan avanzado, vinculados con la pobreza, con la desnutrición, con el hacinamiento, con la talla. Pero el tema de ese núcleo de la periferia estaba indicando otra cosa. No es que hubiera más cantidad de violencia en la zona de la periferia que en las zonas centrales. Era que allí era donde estaban los dispositivos. Allí habíamos generado las primeras condiciones para que las mujeres, acompañadas de otras mujeres, acompañadas de otras instituciones, tuvieran la posibilidad de animarse a decir, de animarse a denunciar, de animarse también a trabajar, porque allí había atención psicológica, atención jurídica, o sea, son muchas cosas simultáneamente, porque justamente algo de lo que hemos logrado hacia donde quería llegar, que es tener una ley integral, ¿verdad? Habla no solamente de la violencia física, sino de la violencia psicológica, de la violencia patrimonial. Es decir, ayer, ¿qué discutíamos? Discutíamos por qué, en general, la mujer termina yéndose, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que no solamente es víctima de violencia física, sino que a su vez termina yéndose con sus hijos de la casa. ¿Por qué?
¿verdad? En muchos casos porque hay un tema que tiene que ver con los arreglos familiares, pero en otros casos en realidad no debería tener que irse. Y sin embargo es lo primero que surge. Son de los temas que tenemos hoy puestos sobre la mesa y que nos ponen sobre la mesa los propios avances que nosotros hemos tenido. Entonces, bueno, no voy a cansarlos mucho con la historia, pero me parece que vale la pena saber de dónde venimos, saber que aquí hubo muchísimas mujeres que antes de que existiera este compromiso, primero del Estado departamental, después del Estado en todos los niveles de gobierno, es decir, el conjunto del Estado nacional, es decir, existió esa batalla por la construcción de la política pública. No existe otra posibilidad de construir política pública solamente desde el Estado, tiene que ser con el conjunto de la sociedad. En segundo lugar, estos dispositivos, yo he hablado de los dispositivos de Montevideo, pero hemos logrado extender, porque, es decir, hubo una decisión, ¿no? Estás como una mujer. Hoy nosotros logramos generar dispositivos a partir de la creación del Instituto de las Mujeres. Hay alguna gente que dice, bueno, pero antes existía el Instituto de la Mujer y la Familia con 12 funcionarios, con una leve, tenue inserción. Hoy existe un Instituto Nacional de las Mujeres que tiene ese carácter de nacional, que obviamente, es decir, trabaja en la lucha contra la desigualdad, es decir, pero simultáneamente, es decir, ha ido asumiendo también responsabilidades que van más allá de ser un órgano rector y que tiene que ver, en acuerdo con la sociedad civil en muchos casos, de diversos dispositivos que son sustantivos para abordar. Y a su vez, también del abordaje adentro del propio Estado. ¿Por qué digo esto? Porque acá hay una necesidad de esa palabra tan difícil y que los periodistas dicen siempre que no repita, que nadie entiende de qué hablamos cuando hablamos de interinstitucionalidad. Pero en realidad la interinstitucionalidad es la que nos ha permitido, a través del Consejo Consultivo vinculado con la violencia basada en género, a través del Consejo de Género, que lo integra el Estado y la sociedad civil y también la academia, es decir, el tema del abordaje en el conjunto, es decir, tratar de representar y abordar esto en el conjunto de la sociedad uruguaya. ¿Por qué desde el Estado? Porque también las instituciones del Estado reproducimos lo hegemónico. Y por lo tanto, también el abordaje adentro de cada uno de los ministerios, de las diversas instituciones públicas, de cómo del tema de la sensibilización y la capacitación a los funcionarios, es un tema sustantivo y que está abordado, es decir, en ese compromiso que hemos asumido, no solamente de capacitar a los funcionarios del Estado, es decir, también el contribuir a la capacitación en los temas de violencia basada en género en el conjunto de la sociedad. ¿Por qué? Porque acá hay algo que es sustantivo. Tenemos, sí, hoy, y podemos decir que tenemos una ley integral. Podemos decir que además, en variados de los temas vinculados con la violencia física, además articulamos y mucho con el Ministerio del Interior, que tenemos nuevos mecanismos, que tenemos todo eso. Pero en realidad solamente con eso no alcanza. La transformación cultural es lo sustantivo. Y en esa transformación cultural nos tenemos que encontrar todos y todas. Y ese es un tema fundamental. O sea, el pensar más allá. Y el otro día, y con esto voy a ir cerrando porque somos muchas y uno, es que en realidad hay alguna gente que piensa, cuando nosotros planteamos estas cosas, bueno, y lo plantea que esto es lo políticamente correcto. Entonces hay que decir que sí, que estamos por la igualdad de género entre hombres y mujeres, y que sí, contra la violencia, pero después en el fondo el pensar que algo habrá hecho está mucho más cerca de nosotros de lo que nosotros nos imaginamos cotidianamente. Y ese es el tema cultural, ese es el tema de la sociedad patriarcal en la que vivimos, no es una consigna. Y esto lo digo porque va aprendiendo esa historia de la ideología de género.
no es una entelequia que vemos que se repite todos los días en diversos medios, ¿no?, para criticar estas políticas que estamos construyendo. No, es decir, refleja sectores de la sociedad que están mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. Por eso, el dar visibilidad todos los días, en cada una de las instituciones, en cada una de nuestras actitudes, es lo que va a permitir la transformación cultural que necesitamos para seguir dando batalla. Este 25 de noviembre, como decía quien presentaba, es decir, de alguna manera rememora el asesinato de Minerva, Patria y Teresa. A mí una intendenta de la ciudad de Lima, Susana Villarán, me regaló a las 3 mujeres en las mariposas que llevo. Y Susana Villarán me enseñó que existe también la violencia política hacia las mujeres y que las mujeres que tenemos actividad pública también somos objetos de violencia. A Susana Villarán, a los 3 meses de haber asumido, la primera mujer intendenta de Lima, le hicieron un recurso por el cual tuvo que ir a los 3 meses de la elección a una nueva elección, y ganó la elección, pero fue un desgaste todo su mandato tremendo. Eso también existe y eso también está planteado en nuestra ley integral. Digo esto porque esta historia nos dice que hemos avanzado, pero también que tenemos, por las mismas cifras que acá se mostraban, por esta transformación cultural a la que no hemos llegado, porque los dispositivos que tenemos todavía consideramos que son insuficientes, también es cierto, porque hemos instalado campañas en la educación, porque hemos instalado campañas públicas, porque los organismos internacionales nos acompañan en esas campañas públicas, pero el camino que tenemos a recorrer todavía es largo y cotidiano. Por lo tanto, es decir, como todos los que estamos y todas las que estamos acá hemos aprendido, el camino sigue siendo de lucha. Y en eso estamos y nos vamos a seguir encontrando. Gracias. Bueno, antes que nada, agradecerles por la invitación. Para mí es algo muy importante estar acá y bueno, comentar un poco de qué forma vemos las cosas nosotros en el interior muchas veces. A veces pasan situaciones muy dolorosas, en el caso de femicidios, en caso de discriminación racial. También hay mucho esfuerzo de esas mujeres que, bueno, que a su vez, cuando llega alguna enfermedad muy complicada, como es el cáncer de mama, a veces tienen pocos recursos para venir a la capital, a Montevideo, hacer un tratamiento y, bueno, quedarse por acá. Entonces quedamos muy conmovidos por estas 3 ramas que realmente, o sea, vienen sucediendo muchísimo en todo nuestro país, ¿no? En el 2015 tuvimos la suerte de tener un tema, el cual nos hizo conocer en muchísimas partes de Sudamérica, en Bolivia, en Perú, en Argentina, en Estados Unidos, y quisimos de una forma dar algo a toda esa gente que nos apoyó, y vimos que este era un problema de lo que era el tema de la violencia de género, era un tema muy complejo, no solo en Uruguay, sino en todo el mundo, y tuvimos la suerte de estar nominados nuevamente para los premios Latin Community en Estados Unidos, que son organizados nada más y nada menos que por grandes cadenas mexicanas como es Televisa, Telemundo y Univisión. En México fallecen 8.000 mujeres al año por femicidio, entonces vimos que realmente iba más allá esta canción que nosotros hicimos, Solo una mujer, de lo cual este mensaje se escuchó en Estados Unidos, se escuchó en Centroamérica, se escuchó en lo que es Argentina y Uruguay, con mucha fuerza, con mucha fuerza. Yo por eso estoy haciendo muchas notas en radios y siempre abocado a lo que es las cosas que están sucediendo hoy por hoy en nuestra sociedad. Y realmente nosotros a través de la música, de nuestra cultura, quisimos dejar solamente un mensaje de que se puede salir adelante.
Muchas veces las mujeres que pasan por esta problemática están sumergidas, no le ven salida, no le ven la vuelta para salir a contar el problema que tienen por miedo, o capaz que por un tabú, porque en el interior somos muy pocos, y de repente si ella cuenta algo, ya rápidamente se entera toda nuestra sociedad. Eso también sucede mucho, pero bueno, realmente nosotros quisimos dejar ese mensaje de que se puede salir adelante. Hay organizaciones de mujeres para dar una mano, el cual después de que salió este tema, mi red social quedó disponible para esas mujeres que, bueno, que realmente necesitaban apoyo para algún número de contacto con organizaciones de mujeres, con organizaciones, bueno, de Dame tu Mano, que estuvo también integrando el video, de Mujeres Afro, que estuvo con también Susana Andrade integrando lo que era el video. Así que nada, a mí me conmovió muchísimo haber dejado este mensaje plasmado en la sociedad. Y bueno, esta canción hacía falta porque quedó nominada entre 45 compositores de todo el mundo en una terna, y nos pudimos traer este premio para nuestro interior y dejar una huella muy grande de que se puede salir adelante. Yo lo primero que quiero decir es que lamentablemente el tema de la violencia hacia las mujeres es un tema que me atrevo a decir que nos afecta prácticamente a todas las mujeres uruguayas. En una encuesta que hicieron distintas instituciones en el año 2013 se hablaba de que 7 de cada 10 mujeres uruguayas manifestaba haber sufrido alguna forma de violencia. Yo creo que ese es un número escandaloso, pero que si las mujeres realmente nos ponemos a mirar cuál es nuestra situación en esta sociedad, hay múltiples formas, quizás de microviolencia, de una violencia más imperceptible, de la que prácticamente todas somos objeto. Quizás no de la violencia en la pareja, pero hay distintas formas de violencia que la ley, por suerte, avanza, la 19.580, y permite hacer visible desde la violencia obstétrica, la violencia política, como decía Ana recién, el acoso sexual callejero. Difícil pensar que alguna mujer no haya padecido alguna situación de acoso sexual callejero, que hoy por suerte se conceptualiza, pero hace 20 años atrás o 30 años atrás nos habían convencido a las mujeres de que recibir un piropo en la calle era algo que tenía que levantar nuestra autoestima y que nos tenía que hacer sentir fortalecidas, cuando en realidad lo que estábamos recibiendo era una injerencia respecto de nuestro cuerpo, de nuestro aspecto, y por lo tanto una forma de violencia. Entonces, bueno, yo creo que el tema de la violencia hacia las mujeres es un tema que nos compete a todas las personas, no es un problema de las mujeres, es un problema de nuestra sociedad, y me parece que hoy el llamado es a seguir incorporando varones en este movimiento de lucha contra la violencia hacia las mujeres, de lucha contra todas las formas de violencia, pero especialmente contra las mujeres. Porque también, como decía Ana, la violencia hacia las mujeres no es un problema que ocurre porque algunas personas tienen problemas psicológicos o problemas mentales, o porque algunas mujeres tienen la autoestima baja. En realidad la violencia hacia las mujeres es un problema estructural, es un problema que está relacionado con la desigualdad de género, la desigualdad que es histórica, que sufrimos las mujeres por el hecho de serlo. Y si bien se han dado pasos enormes y sustantivos para ir acortando esas brechas de desigualdad, no hemos logrado hoy llegar a una sociedad en donde varones y mujeres estemos en pie de igualdad y tengamos los mismos derechos. Y los tenemos, pero que los podamos gozar efectivamente. Entonces me parece que ese es el primer punto. Y a mí también me gusta a veces hacer un recorrido e ir un poco hacia la historia para saber cómo llegamos hoy acá. Porque reconocer nuestra historia también nos impulsa para seguir trabajando, para aprender de las luchas que se dieron y para impulsarnos. El proceso fue muy largo, el proceso fue impulsado por mujeres, el proceso fue impulsado por mujeres feministas
que desde la época de la Revolución Francesa aquellas mujeres ya hablaban de la violencia dentro del hogar, ya hablaban de la violencia que sufrían por parte de sus parejas. En los años 60 las mujeres ya hablaban de que lo personal es político, entonces lo que ocurre dentro de casa no queda en casa, no queda en lo privado y en lo sagrado del hogar, sino que si se violan derechos humanos dentro de casa, eso es un problema político, es un asunto público y es un asunto de Estado. Y en Uruguay las luchas feministas hubieron durante distintas épocas históricas, pero a fines de la dictadura sin duda se dio un fortalecimiento muy importante de los grupos de mujeres y feministas que empezaron también a denunciar que los derechos humanos también se vulneraban dentro de casa y que las mujeres vivían esta forma particular de violencia que era la violencia de género. Y en ese momento se dieron algunos primeros pasos en la época de los 90 de ensayar las primeras respuestas de atención desde el Estado muy limitadas, y quienes tomaron el tema fueron las mujeres organizadas, las que consiguieron fondos y empezaron a abrir las primeras puertas de los servicios de atención, de algunos refugios. Y en uno de esos refugios estaba alojada Flor de Lis. Flor de Lis fue una mujer, un caso paradigmático en nuestro país, que en el año 89 había venido de Durazno, porque sufría violencia por parte de su pareja y había venido a Montevideo a refugiarse en casi el único lugar que había para refugiarse en ese momento, que era el refugio de SOS Mujer, ahí muy cerquita de Tristán Narvaja, en Cerro Largo y Fernández Crespo. Y cuando el hermano la vino a visitar, la expareja lo siguió, la encontró y la mató un domingo en plena calle, en plena feria de Tristán Narvaja. Y eso fue a partir del asesinato, del femicidio de Flor de Lis, que en aquella época se hablaba de drama pasional, de crimen pasional, no conceptualizábamos que eso era femicidio, las mujeres de esa época presionaron fuertemente para tener la primer comisaría de defensa de la mujer. Y ahí las mujeres, las feministas uruguayas, lograron que se creara la primer comisaría de defensa de la mujer. Mucha agua corrió bajo el puente para lograr tener la ley 17.514 en el año 2002. Y yo creo que el puntapié inicial en cuanto a un gobierno que toma el tema y que decide con intencionalidad trabajar en esto fue en el año 2005, cuando a partir de la ley se impulsa la creación del Consejo Nacional Consultivo y se empiezan a desarrollar una serie de acciones que a lo largo de los años realmente constituyen un sistema de respuestas que marca una diferencia muy importante. En aquella época, en el 2004-2005, habían 7.000 denuncias. Hoy, en el 2018, tenemos 40.000 denuncias. Y eso no significa que la violencia creció, eso significa que dieron resultado las campañas que se trabajaron, que dieron resultado los puntos de atención que se abrieron en las unidades especializadas de la policía, en los servicios de atención de mujeres en todo el país, que le decían a las mujeres, esto no es normal, esto no es parte de las relaciones de pareja, esto son situaciones de vulneración de derechos humanos y se puede pedir ayuda y se puede obtener ayuda. Y a mí me parece que eso es muy importante reconocerlo porque hoy estamos frente a un contexto de mucha preocupación a nivel de la región, pero también de nuestro país, de avances de los fascismos y de los grupos antiderechos que nos dicen que ya llegamos a la igualdad, que la violencia no tiene género, que todas las personas pueden ser víctimas de violencia y que por lo tanto seguir impulsando leyes especiales como la ley de violencia basada en género son privilegios que terminan discriminando a una población. Y yo creo que eso es importante atenderlo porque si hay algo que tenemos que hacer las mujeres y los varones de hoy es no retroceder y poner freno
a esos avances que quieren retroceder en las conquistas de derechos que hemos logrado. Es cierto que la violencia no tiene género y es cierto que cualquier persona puede sufrir violencia. Pero lo que no es cierto es que la violencia de género y la violencia hacia las mujeres sea una modalidad más de violencia. Porque lo que no se puede desconocer es que cuando una mujer sufre violencia es porque existe un sistema de relaciones estructurales que son las que producen esa violencia y que por lo tanto es producto de un sistema cultural y social. Quizás si un varón sufre violencia por parte de su compañera, eso es violencia también, es atendible también, es necesario también y el sufrimiento es el mismo. Pero la raíz y la producción de esa situación de violencia no es la misma y no afecta en la misma dimensión a varones que a mujeres. Entonces me parece que este es un punto en el que no hay que retroceder. La violencia de género y la violencia hacia las mujeres es producto de las relaciones estructurales de desequilibrio de poder y de sometimiento, y tenemos que poder cambiar eso. La ideología de género lo que nos trae es querer desandar esos caminos, trayendo el fantasma de que se quiere destruir a la familia. Y si hay algo que ha destruido a las familias uruguayas, ha sido la violencia. Ha sido los estragos de la violencia hacia las mujeres y hacia los niños, niñas y adolescentes. Otro de los avances de este pensamiento es que los niños mienten y que las mujeres están tan empoderadas que hoy entran a un juzgado y tienen las de ganar y que son capaces de inventar que sus hijos sufren abusos sexuales que no son ciertos. Y eso se llama síndrome de alienación parental, se llama denuncias falsas, y con esa línea de pensamiento lo que se quiere es volver a acallar, volver al silencio, volver al oscurantismo y a guardar y a barrer por debajo de la mesa las múltiples situaciones de violencia doméstica, las múltiples situaciones de abuso sexual que sufren los niños y las niñas. El llamar a las feministas feminazis es una manera de evitar cualquier intercambio y diálogo. Es sacarlas de interlocutoras válidas y luchadoras por una sociedad igualitaria y equipararlas a un pensamiento o movimiento nefasto en la historia que utilizó el exterminio como forma de imponer su pensamiento, ¿no? Entonces me parece que también reconocer que estas formas de pensamiento lo que están buscando es inocular de alguna manera el pensamiento de que las cosas se fueron a un extremo y ahora tenemos que volver a un medio, y las feministas lo único que quieren es destruir esta sociedad y luchar por tener una supremacía. Cuando en realidad las mujeres y las feministas han tenido la valentía de confrontar a un sistema de poder que es tremendo, porque es un sistema de poder que mata a las mujeres que se enfrentan, como a las hermanas Mirabal, como a Marielle Franco, como a Berta Cáceres y como a tantas otras mujeres que han sido asesinadas desde la época de la Revolución Francesa, como Olympe de Gouges, que ella dijo: si las mujeres pueden subir al cadalso para que las guillotinen, también pueden subir a la tribuna, y la subieron al cadalso, ¿no? Y la mataron. Entonces, me parece que es importante poder tomar conciencia de esto y empezar a abonar y a sumarse a ese movimiento que busca esa igualdad. No puedo dejar de mencionar hoy en esta charla también las distintas formas de violencia que lamentablemente están fuertemente arraigadas en nuestra sociedad y que no logramos todavía, pese a los avances muy importantes, que no logramos todavía esas transformaciones. Cuando hablamos de violencia en las relaciones de pareja, es importante hacer visible que no es solamente el golpe. Mi marido no me pega, yo no sufro violencia, ¿no? Cuando hablamos de violencia en la pareja, hablamos de el erigirse, que una persona, en general el varón, se erige como el dueño,
como el tomador de las decisiones, como el que puede definirle a su pareja las cosas que puede hacer o dejar de hacer, las decisiones que debe tomar o dejar de tomar. La división sexual del trabajo, que en las mujeres siga recayendo el mayor peso de ese trabajo reproductivo, de ese trabajo de cuidado, de ese trabajo de limpieza del hogar. Eso también es violencia cuando estamos formando una pareja en la que ambos tenemos las mismas responsabilidades, tenemos las mismas exigencias, tenemos los mismos esfuerzos en el ámbito público, en el ámbito laboral, y luego cuando llegamos a nuestras casas, muchos de esos compañeros abusan de esta capacidad que se ha naturalizado, como que las mujeres tendríamos mayores capacidades para el cuidado de los niños o para la limpieza del baño, ¿no? Y que esos son aspectos totalmente culturales. Sin embargo, hay muchos compañeros que invisibilizan eso y se abusan de esas capacidades y terminan explotando y utilizando el tiempo de su compañera cuando no se hacen cargo y se corresponsabilizan de lo que es el cuidado de los niños y de lo que es el cuidado de las tareas de una casa, ¿no? El decir, yo no hago la cama porque a mí no me importa, igual yo duermo en un chiquero, bueno, pero a la compañera le importa, entonces que la haga ella. Vos sabés mejor armar la mochila del nene, porque si la armo yo, capaz que lo mando al campamento sin calzoncillos. Bueno, hay que aprender, porque en esa excusa seguimos ejerciendo esa violencia, ese micromachismo, esa violencia cotidiana que nos sigue explotando a las mujeres aún en esos ámbitos. La doble moral sexual también es un tema que tiene una presencia muy fuerte en la sociedad uruguaya, que hace que muchas situaciones de violencia se invisibilicen, se culpabilice a las víctimas y de alguna manera se termine justificando a aquellos varones que ejercen esos actos. Entonces, si una mujer decide salir a bailar, si decide alcoholizarse y si decide subirse al auto con un varón y entrar a su apartamento o a su casa o a donde sea, pero en el momento de empezar a mantener relaciones sexuales decide decir que no e irse, puede correr el riesgo de ser forzada, porque si llegaste hasta acá vas a terminar lo que empezaste. Y además de ser forzada sexualmente, si después ella denuncia, muchas de las personas van a decir que ella se fue por su propia voluntad, que estaba vestida de determinada manera y que si estás provocando después no vengas a hacerte la que fuiste forzada, ¿no? Entonces hay que trabajar con la idea del consentimiento y seguir construyendo la idea del consentimiento. Cuando una mujer dice no, es no. Y no importa en la situación en la que esté, no importa el contexto, no importa la ropa, no importa nada. Cuando alguien dice no, es no. Y ese es un trabajo que tenemos que hacer con nuestros hijos y con nuestras hijas, y ese es un trabajo que tiene un debe muy importante y que tenemos que hacer también con nosotros mismos. De hecho, yo quiero recordar un caso tremendo que está en la historia de nuestro país, un caso bastante parecido al caso de la manada española, en donde aquella chica, no sé si recordarán, es el episodio del baño de Santa Teresa. Esa chica fue condenada en las redes sociales y en realidad esa chica fue violada, sufrió una violación colectiva, porque cuando esa chica entró a ese baño a ofrecer sexo oral a los varones que estaban allí, no estaba en capacidades de consentir, porque estaba bajo los efectos de distintas drogas. Sin embargo, los varones que estaban allí no solamente no vieron eso, sino que además se prestaron a esa situación y a ser filmados y luego a que eso sea viralizado. Y no solamente los varones que estuvieron en ese baño ejercieron esa violación colectiva, que no fue tipificada de esa manera, sino que todas las personas que viralizaron ese video también fueron parte y cómplices de esa violación continua y permanente cada vez que ese video era viralizado y que esa chica era condenada al escarnio público. Entonces yo creo que hay mucho para trabajar. Quiero recordar que en Uruguay
tenemos en el año 2017 200 embarazos forzados, y cuando hablo de embarazos forzados estoy hablando de niñas entre 10 y 14 años embarazadas, producto de relaciones sexuales abusivas, o de situaciones de incesto y de abuso sexual intrafamiliar, o de parejas donde tampoco se conceptualiza que son parejas abusivas. Parejas entre una chiquilina de 14 años y un novio que tiene 35. Y que como la chica dice que está enamorada y el muchacho dice, o adulto dice, que está enamorado, nos parece que eso es una opción válida. Sin embargo, esa es una relación abusiva. Y muchos de esas relaciones abusivas terminan en estos 200 embarazos forzados, de las cuales 123 gurisas fueron obligadas a parir. Y la maternidad, producto de la violencia sexual en esta etapa de la vida, es considerada una forma de tortura. Sin embargo, muchos profesionales de la salud no lo piensan de esta manera y promueven a que esas niñas vean las ecografías, escuchen los latidos del corazón, le pongan un nombre a su bebé y las tratan como una gestante más. Entonces también me parece que estos números nos tienen que llamar a pensar qué es lo que está pasando. Y esos varones novios no son extraterrestres que vienen de otro país. Esos varones novios son nuestros hijos, nuestros tíos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros vecinos, nuestros compañeros. Y hay algo ahí que tenemos un debe muy importante en trabajar estos temas. También la explotación sexual es otro tema que afecta fuertemente a las mujeres, a las adolescentes, y que los que pagan por sexo son varones. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros producimos varones que se sienten legitimados a pagarle por sexo a una gurisa que podría ser su hija o que podría ser su nieta. Y eso es algo que nos tenemos que preguntar. Más que preguntarnos qué hacer con esas chiquilinas, cómo sacar a las gurisas de las plazas o de las explanadas de los camiones, nos tenemos que preguntar cómo sacar a los varones de ese lugar de consumo en el que se sienten habilitados y legitimados. Pago por sexo con menores de edad, estoy hablando en este momento. Y para cerrar, me parece que hay mucho debe. La justicia es un punto bastante complejo en este tema de la violencia de género. Hay muchísima impunidad. Es muy desparejo el accionar de la justicia. Hay jueces, fiscales, equipos técnicos que vienen hace muchos años con este compromiso y que hacen la diferencia en la vida de las mujeres cuando llegan a sus juzgados. Pero hay muchos otros que siguen reproduciendo estas concepciones machistas y patriarcales, que minimizan estas situaciones, que culpabilizan a las mujeres y que no dan respuesta, ni a las mujeres, ni a los niños, niñas y adolescentes. Y eso es un problema muy grave, porque cuando la justicia nos da la espalda, las situaciones se ponen bastante complejas. De hecho, el asesino de Brisa ya tenía denuncias y, sin embargo, si esa persona hubiese estado presa, no hubiese matado a Brisa. Entonces, bueno, ahí tenemos un debe muy importante y lamentablemente hoy quienes están en la cabeza del sistema de justicia, la Suprema Corte de Justicia, no tienen formación en estos temas, no han demostrado ningún interés ni sensibilidad en estos temas, por lo cual nos preocupa profundamente también cómo vamos a luchar para tener una Suprema Corte de Justicia que nos represente, una Suprema Corte de Justicia que incorpore estos temas. Y queremos también ahí que la sociedad civil y que la población tenga la posibilidad de incidir en elegir quiénes son los ministros de la Suprema Corte de Justicia que, en definitiva, van a estar dirigiendo la política de justicia de nuestro país. Ese es un tema que queremos impulsar y seguir trabajando. Y lo último que quiero decir es que la violencia hacia las mujeres, especialmente la violencia que ocurre dentro del hogar, cuando se articula con las situaciones de pobreza o de pobreza extrema, se complejiza muchísimo más los caminos de salida y los caminos de respuesta. Y que ahí tenemos un desafío como país de poder pensar
políticas direccionadas, políticas focalizadas. Yo sé que esta palabra hay a mucha gente que no le gusta, pero yo creo que es necesario pensar algunas políticas focalizadas para encontrar respuestas concretas para mujeres concretas, que la violencia es una situación más que agudiza su situación de desigualdad y su situación de pobreza extrema, y en donde los caminos de salida que hoy tenemos pensados no están pudiendo responder a esa realidad. Así que ahí tenemos un desafío para seguir pensando, que nos interpela, y para seguir buscando también modelos que hayan dado resultados en otras regiones para cuando la situación se agudiza de esta manera. Bueno, en principio dejo por acá. Muchas gracias. Primero que nada quería agradecerles la invitación. Yo formo parte bueno, como decía la invitación, estoy acá por el Instituto Cuesta Duarte y por un grupo de abogados y abogadas que trabajamos y de alguna manera también militamos en diferentes sindicatos, y que nos reunimos en la central a trabajar a través del instituto en determinados temas que nos parece que podemos darles algunos insumos o algunas herramientas para que después ustedes tengan para trabajar en sus sindicatos. Este año trabajamos en 2 ejes, hicimos nos planteamos dos trabajos. Uno fue referente a cláusulas cláusulas de género y cláusulas de cuidados, a través de insumos que nos dieron las compañías de la Secretaría de Género del PIT-CNT. Trabajamos como en cláusulas modelos para que este año, que era el año de la negociación colectiva, ustedes pudieran tener como para llevar a la mesa de negociación algunos modelos de cláusulas referentes a esos temas. Y en la segunda parte del año nos interesó trabajar el tema de la ley, de la 19.580, pero mirada desde el lado de los trabajadores, o sea, los aspectos laborales que trae la ley. ¿Qué podemos hacer nosotros, como ustedes, como militantes sindicales, como dirigentes sindicales, cuando una compañera es víctima de violencia de género? Bueno, ¿qué elementos nos da la ley y qué podemos hacer nosotros también en la mesa de negociación para ampliar esos derechos? Básicamente el trabajo que yo les traje, que se lo dejé a Verónica y a Viviana, Carla, es el trabajo que elaboramos con otros compañeros de abogados y abogadas. Y bueno, y está centralizado en el artículo 40 de la ley, que es el artículo que regula como todos los aspectos laborales, o sea, que todos los derechos que tienen las mujeres víctimas de violencia de género. Para hablar, yo no quiero ser larga, es un tema, digamos, bastante técnico. Me interesa más que se queden como con los titulares y que después de repente lean el documento o no, o si quieren hacernos preguntas, nosotros estamos siempre a disposición, pueden ir por allá o pueden hablar a través del instituto, pero como darles algunos piques, no sé, por decirlo de alguna manera, como para que sepan qué es lo que ustedes pueden reclamarle a las empresas si tienen una compañera que fue víctima de violencia de género. Para hablar del artículo 40, como que primero tenemos que ver la ley en general. El objetivo de la ley es garantizar una vida libre de violencia de género para las mujeres. La ley hace una interpretación en el artículo 3 que dice que siempre en caso de duda o conflicto sobre la aplicación de una norma, vamos a tener que mirar siempre la que sea más favorable a las mujeres víctimas en situación de violencia, y define a la violencia de género. Esto es importante y me interesa que les quede claro, porque lo he visto en convenios incluso firmados en esta ronda de Consejo de Salarios, que seguimos hablando de violencia doméstica. En los convenios del Consejo de Salario, cuando ponemos las cláusulas de género, seguimos hablando de violencia doméstica, y eso está mal, eso no es correcto. Tenemos que cambiar esa cláusula y poner violencia de género, porque la violencia doméstica, la miro a Andrea porque me puede corregir mucho más, la violencia de género es un tipo de todos los tipos de violencia que están definidos en la ley, es uno. Entonces después, si tenemos un problema, las patronales seguramente nos digan que una mujer que fue víctima de violencia psicológica, o que fue víctima de violencia sexual, o que fue víctima de acoso callejero, no le va a aplicar esa cláusula de convenio colectivo, porque esa cláusula en la que nosotros nos ganamos un día más, por ejemplo, o no sé, X derecho que para esa mujer víctima de violencia, está solamente para violencia doméstica. Entonces, me importa, la verdad, mucho
que ustedes lo trabajen eso en los sindicatos y cuando vayan a las mesas de negociaciones hablen de violencia de género, que la cláusula sea de violencia de género y no de violencia doméstica. Eso es importante y me parece que los puede ayudar. Otro tema que me parece que está bueno para trabajar desde los sindicatos es el artículo 11 de la ley, cuando habla del Instituto Nacional de las Mujeres y dice lo que debe hacer el instituto. En el numeral 2 dice articular y coordinar acciones con las distintas áreas estatales involucradas a nivel nacional, departamental, municipal y con ámbitos universitarios, sindicales, empresariales, religiosos. Bueno, usemos eso, articulemos con mujeres, articulemos desde nuestros sindicatos, en políticas y en políticas de sensibilización del tema, de capacitación, capacitemos a los compañeros, tenemos las herramientas, o sea, existe, y la ley habla de debe, y el deber es obligación. Por lo tanto, no debería ser un problema articular con el Instituto Nacional de Mujeres desde las organizaciones sindicales. Y después un poco yendo al artículo 40 en sí mismo, que es el que me parece que a ustedes les va a dar como elementos prácticos de la vida práctica. El artículo 40 habla está dividido en 5 numerales, A, B, C y D, y dice los derechos que tienen las mujeres víctimas de violencia de género. El primer literal habla de que las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir el pago íntegro de su salario o jornal el tiempo que les lleve la asistencia a audiencias, pericias y todo tipo de diligencias. ¿Qué me importa acá, a nivel general, que ustedes tengan claro? Que es el salario íntegro, o sea, no me pueden descontar el presentismo, o sea, me tienen que pagar las partidas en especie, me tienen que pagar los tickets de alimentación, tengo que cobrar exactamente lo mismo que si yo hubiera ido a trabajar ese día. ¿Tá? Eso me parece que para ustedes que son delegados o dirigentes o que son referentes en el lugar en donde militan, me parece importante que lo tengan claro, que las empresas no pueden decir, bueno, está bien, te pago el sueldo, pero te quito el presentismo por los días, o perdés el presentismo de la quincena, o no. No. En el trabajo está bien detallado que cada una de las cosas que puede pasar, pero como general les tiene que quedar en claro eso, que no nos pueden sacar nada del salario por el salario íntegro. Después, habla el literal 2 estaba pensando otra cosa, que también en concordancia con el artículo 3, que tiene que ver con siempre lo más beneficioso para la trabajadora víctima de violencia de género, todo el tiempo que nos lleve, no es solamente la audiencia, o sea, tengo derecho a ir a la audiencia y que no me descuenten el tiempo que yo estoy en el juzgado. Cuando yo voy al juzgado me dan una constancia que dice el tiempo desde que yo entré al juzgado hasta que me voy, pero el tiempo que a mí me lleva y que tengo que volver a mi trabajo y que tuve que salir de mi trabajo, nosotros entendemos en el artículo que trabajamos que ese tiempo también tiene que ser pagado por el empleador. Que en concordancia con el artículo 3, ese tiempo de traslado que le lleva a la trabajadora ir desde su lugar de trabajo al juzgado y salir del juzgado y volver al lugar de trabajo también tiene que ser abonado por el empleador. Eso va a ser discutido, va a ser resistido, los empleadores no lo van a querer pagar, pero son elementos para trabajar. Otro es el literal B, que habla de una licencia extraordinaria con goce de sueldo por el plazo de 24 horas desde que se hace la denuncia. Acá también me importa que quede claro que las 24 horas no son las 24 horas que nosotros estamos acostumbrados a decir tengo un día libre, no, es desde el momento mismo que yo hago la denuncia. Si yo hago la denuncia un martes a las 8 de la noche, voy a tener licencia, desde ese momento se me disparan esas 24 horas, hasta el otro día a las 8 de la noche. Y si el juez decretó medidas cautelares, ese plazo se va a ampliar por 24 horas más. Eso también me parece que es importante que lo tengan claro. Durante esa tenemos 24 horas que pueden ser prorrogables por igual periodo, siempre que se hubieran dispuesto medidas cautelares, que son las del artículo 65, que después rápidamente me gustaría comentar dos numerales del artículo 65 que tienen que ver también con el vínculo laboral. Después, el literal C habla de que las trabajadoras víctimas de violencia de género van a tener derecho a la flexibilización, al cambio
a cambio de su horario o de su lugar de trabajo siempre que exista posibilidad y así lo solicitaren. O sea, una compañera que fue víctima de violencia basada en género tiene que solicitarlo. No es que el empleador va a venir y le decir, bueno, entonces ahora, Ana Laura, vas a poder entrar a tal hora, vas a poder... No, eso no va a pasar, o sería deseable que pasara, pero no va a pasar. Entonces, nosotras tenemos derecho a solicitar eso, a solicitar la flexibilización en el horario y a solicitar el cambio de horario o incluso el lugar de trabajo. Muchas veces pasa que el denunciado y el denunciante trabajan en el mismo lugar, es bastante común eso, o ha habido situaciones de ese tipo, que los vínculos humanos exceden lo laboral, y entonces podemos pedir un cambio en el lugar de trabajo. ¿Qué pasa? Obviamente tiene un límite, y el límite es la posibilidad del empleador de poder hacerlo. Ahí nosotros tenemos que jugar, también ustedes tienen que jugar desde lo sindical, en ver la realidad, ¿no? Si yo trabajo en un lugar en el que no hay otro lugar de trabajo, porque es una empresa que tiene un solo lugar físico, bueno, no va a poder haber un cambio en el lugar de trabajo. Si trabajo en una cadena de supermercados, bueno, voy a exigir que sí, que me cambien de sucursal. ¿Tá? Después el numeral de habla, creo que de ese numeral no tengo más nada que comentarles, así rápidamente. Después otro dice, a las medidas de protección que se adopten ante la situación de violencia basada en género no afecten el derecho al trabajo, a la carrera funcional y laboral. La ley cuando habla de carrera funcional o laboral, es una ley que abarca tanto a las trabajadoras del sector público como del privado. No debería verse afectado en nada, el haber sido víctima de violencia de género, no debería afectar en nada la carrera funcional en el lugar de trabajo. No debería tener ninguna, por supuesto que ninguna, por supuesto, está de más decir que no debería tener ninguna represalia por haber ejercido los derechos, eso sin duda, pero además debería poder seguir mi carrera funcional sin tener ningún inconveniente. Y el último numeral que habla de la estabilidad en el puesto de trabajo. O sea, la solución que da la ley a la estabilidad en el puesto de trabajo es un tema que también es interesante y que también ustedes tienen que tener claro. La ley dice que tienen derecho a la estabilidad en el puesto de trabajo. Si yo leo eso primero voy a decir, bueno, entonces a una trabajadora víctima de violencia de género no la pueden despedir. Sigo leyendo y dice, por el plazo de 6 meses a partir de la imposición de las medidas cautelares, por hechos de violencia basada en género, las mujeres en favor de quienes se lo hubieran dispuesto no podrán ser despedidas. Pero ahí hay un punto y después dice, y si lo fueren, el empleador deberá abonarles un importe equivalente a 6 meses de sueldo más la indemnización legal por despido. Por lo tanto, siendo duros y crudos, las mujeres víctimas de violencia basada en género tienen un plazo de estabilidad que la ley no lo resolvió dándoles una estabilidad absoluta. Porque dice, si la despidieron, le van a pagar. O sea, el legislador lo resolvió, a mi criterio, no es acá están las dos posiciones en el documento, hay otros compañeros que tienen una posición distinta. A mi criterio, el legislador, y esto hablo a título personal, el legislador resolvió el tema con plata. O sea, resolvió el tema con una indemnización más cara. Al empleador le sale más caro, pero no dice que no la pueda despedir. Porque dice, si la despidiera, le tiene que pagar. Bueno, entonces la puede despedir. Hay una contradicción. Es la misma solución que para la trabajadora embarazada. Exactamente. La misma solución. ¿Puede apelar a la argumentación que tenemos con la ley de libertades sindicales que en el caso de que lo despidan lo vuelvan a tomar? No, reinstalación acá. Yo entiendo que no. En el artículo vas a ver que dice que sí. O sea, hay dos posiciones desde el punto de vista legal. Una que dice que esto es que hay una estabilidad relativa y otra que dice que es una estabilidad absoluta, porque es la única ley en todo el ordenamiento nacional que dice que tienen derecho a la estabilidad en el puesto de trabajo. Entonces, como dice, a la estabilidad en el puesto de trabajo, punto, algunos compañeros con los que trabajamos el documento entienden, bueno, esta ley fue un poquito más y dice que tiene que haber estabilidad, pero no establece una forma de reinstalación ni un mecanismo de reinstalación y a su vez establece una solución después indemnizatoria. Entonces, por ahí yo creo que está bien lo que plantea Verónica y que ustedes como dirigentes y como delegados y como referentes de sus compañeros tienen que ir por ese lado, pero sabiendo que si nos vamos a topar con la justicia, seguramente las posiciones de la justicia no vayan por ese lado y entiendan que la solución que dio la ley es una solución que tiene que ver con lo económico. Yo creo que si nosotros vamos a un juzgado laboral hoy y planteamos la reinstalación de una compañera víctima de violencia de género por esta literal, pienso que las posibilidades de que podamos ganarlo son bajas. Atados los carcamanes que están. Claro. Bueno, eso lo dicen ustedes. No, claro.
El tema es tener las herramientas. Yo soy abogada, pero quiero llevar lo menos posible estas cosas al juzgado. El tema es tener las herramientas ustedes y trabajar y elaborar la ley desde ese lugar. Cuando hicimos la actividad en el PIT-CNT, tuvimos la presencia, la grata presencia de una ministra del Tribunal de Apelaciones que se llama Rosina Rossi, que nos acompañó ese día, y lo que planteaba la doctora Rossi era que la ley tiene como un montón de cosas que no están resueltas, ¿no? Y que un montón de cosas que ustedes, desde el movimiento sindical, se puede trabajar en protocolos de actuación en cada sindicato. Bueno, ¿qué pasa si pasa en sindicatos, ¿no?, que tienen la musculatura como para poder trabajar esos temas? Entonces, tener como base la ley y todo lo que hay de vacíos o de incongruencias resolverlo a través de un protocolo de actuación, siempre pensando en beneficiar a la mujer víctima de violencia de género. Este es el tema más controvertido que tiene el artículo 40, el tema de la estabilidad. De verdad, yo creo que en un juzgado perderíamos, creo que en un juzgado el juez resuelve, de vuelta, vuelvo a decir que es mi posición personal, creo que la solución del legislador fue resolverlo con dinero. Creo que en el Uruguay el único trabajador que tiene, los únicos trabajadores que tienen la posibilidad de reinstalación a texto expreso por la ley son por la ley 17940, que no protege a los trabajadores, sino que protege el foro sindical, que es mucho más que las personas concretas, ¿no? Creo que hasta ahora no hemos avanzado más en eso. Ese es el último numeral del artículo 40. Después me gustaría comentar rapidísimo de las medidas cautelares que hablábamos, que están en el artículo 65. Hay una de las medidas cautelares que se le puede pedir al juez, que es ordenar al empleador disponer el traslado o suspensión de la persona denunciada cuando la violencia ocurre en el lugar de trabajo de la víctima. O sea, cuando ambos, tanto víctima como denunciado, trabajan en el mismo lugar, se le puede pedir al juez que disponga la suspensión o el traslado de ese trabajador. Ahí eso colide un poco y va a ser bastante resistido con el tema del poder de dirección del empleador, o sea, porque de alguna manera se le pide al juez que se inmiscuya y que se meta en el poder de dirección del empleador. Y eso va a traer resistencias, no todos los empleadores están preparados para que un juez les diga si tienen que suspenderle o no un trabajador o si lo tienen que cambiar de lugar de trabajo. Ahí va a haber lío, pero bueno, también está bueno que nosotros sepamos que es una ley y hay que cumplirla. No, me gusta decir. No, porque, a nosotros en el correo nos pasó que la compañera venía del programa de reinserción laboral después que estuvo presa. No tuvo ¿cómo que se llama? La organización esta que ubica. Sí, la Dirección Nacional, que tiene un nombre. ¿Cómo es? Sí. El patronato. Coloca, el patronato. Coloca coloca, no sé por qué ella tenía una pareja que había sido denunciado, que la había recorteado, todo lo pone de compañero de trabajo. No digo yo, pero no habrán hablado con alguien de que se conocían antes. Él vuelve a ejercer violencia. Ellos, ojo, retoman la relación y él vuelve a ejercer violencia, ¿no? Y lo que pregunto, nosotros lo que reclamamos a la empresa era, primero porque ella no se animaba a denunciar. Fue una situación muy compleja, porque aparte de los compañeros de trabajo, ahí hay un tema a trabajar con los sindicatos, tenían miedo por la seguridad de los demás trabajadores que trabajaban ahí, porque él iba con armas, no sé qué, cuchillo que cortaba la manzana, la agarraba en la cocina, estaba bastante complejo. Yo decía, pero no puede ser que, no, yo no quiero que lo echen, yo no quiero que lo vuelvan a meter en cara, con todo respeto que no soy de la pro-punitiva, pero no se puede dejar esa ventana o esa posibilidad de que la ande suelto otra vez. Bueno, ¿qué hizo? Le tiró alcohol arriba, el alcohol en gel arriba y la quería quemar. Digo, ¿estamos en condiciones de decir que el muchacho tiene que ir preso o vamos a seguir esperando? Por eso digo, no sé cómo la ley puede considerar de reubicar a un trabajador denunciado por violencia. Bueno, hay varias cosas mezcladas. La ley, esta ley lo que establece son medidas cautelares en el caso de violencia. Después ya si hay
si no pasás a la esfera penal, ¿no? Pasás como a delitos, pasás a otro lugar. Ya va a ser totalmente distinta la solución, estará preso o no estará preso, de acuerdo si cometió o no un delito. La ley lo que establece son las medidas cautelares. Lo que nosotros tenemos que tener claro es que ante esa situación la compañera podría haberse presentado, quizás con colaboración de ustedes, en fin, hacer la denuncia y exigirle al correo que no pueden estar juntos. Después el correo, o sea, que lo tiene que reubicar en otro local a no sé cuántos kilómetros de donde está ella. Eso sí estamos en condiciones de reclamar. Lo demás va por otro carril que yo no les puedo dar la respuesta hoy, pero sí saber que nosotros tenemos esos elementos. A mí me parece que lo que ustedes tienen que... Con denuncia, ¿verdad? Con la denuncia, sí, con la denuncia. Ella no quería denunciar. Ella no quería denunciar. Claro, tiene que ser con la denuncia. Claro, no, para articular estos artículos tiene que ser con la denuncia. Ahora, si tenemos un protocolo de actuación, empleador, sindicato, que el sindicato lo tome como un asunto sindical, porque también, acá no me quiero meter en cuestiones políticas, pero también el sindicato, esto es una cuestión de todos, o sea, es de la sociedad entera. Nosotros tenemos que apropiarnos de la ley, usar la ley con los insumos que nosotros les podemos dar, o yo qué sé, y que ustedes estudien, pero además ustedes es un problema que es transversal, que nos toca. Entonces, el sindicato podría trabajar ese tema también, desde lo sindical. Eso es una opinión también personal y lo digo extra mi trabajo, que es ser abogada, y darles como los piques de este tema. Nada, otra cosa que me parece importantísima es que vean, que lo decía Andrea y que me parece importantísima para ustedes, es ver la corresponsabilidad, los efectos de la corresponsabilidad y entender la corresponsabilidad de los cuidados con el tema de la violencia. Yo soy una convencida de que en la medida en que esto mejore, esto también va a mejorar. Y ahí me parece que ustedes sí son actores principales, porque en los convenios colectivos se pueden hacer un montón de cosas. Las patronales son difíciles, son resistidas, resisten los temas, pero también se puede trabajar. Yo he visto convenios con cláusulas que hablan solamente de licencias para madres. Eso ya no puede existir. No importa cuál, no importa qué convenio. A mí no me importa qué sindicato, sí me importa avanzar en ese pensamiento y cuando estamos sentados en la mesa de negociación, no hablar de madres, hablar de trabajadores y trabajadoras, siempre. Hablar de licencias parentales, hablar de violencia de género. O sea, eso me parece que desde ahí ustedes pueden hacer un laburo interesante y que está bueno y que ayuda a avanzar y ayuda a ver el tema y avanzar desde lo cultural, que también era lo que hablaba Ana. Nada, yo quedo a las órdenes, quedamos todos a las órdenes, los que elaboramos en este documento. Cualquier consulta, cualquier duda y nada. No, después de las compañeras, como que yo escucharía a Andrea por largo rato, me encantó, como que no nos queda mucho para desmenuzar. Yo, la verdad que desde la parte militante, como decía la compañera de Cuesta Duarte, la abogada, nosotros desde el último congreso que ingresamos algunas compañeras del movimiento sindical al ejecutivo del secretariado, que nos pareció, nos quedó muy, porque las preguntas que nos hacían era, bueno, ¿y ahora en qué van a trabajar, no? Las compañeras, como que nunca habían habido mujeres en el movimiento sindical, ¿no? Entonces, y eso es como hablaban hoy, ¿no? Como invisibilizar el resto para atrás, ¿no? Como que llegábamos 5 mujeres, ya habían habido mujeres, porque compañeras capaz que no con voto, pero sí con voz en el secretariado ejecutivo, y la pregunta era, bueno, ¿y ahora van a trabajar en temas de mujeres? O sea, como que nunca había habido una secretaría de género anterior, como que nunca, el movimiento sindical nunca había tomado temas de mujeres, o sea, entonces era como que nosotras también entendíamos de que para el resto del mundo el movimiento sindical nunca había tratado temas de mujeres, o sea, como que la llegada nuestra con voto, porque no era con voz, o sea recién, como que entonces entendíamos que como que recién se empezaba a visibilizar que no era así tampoco, entonces que teníamos que hacer entender al resto de que no era así, y que primero no llegábamos ahí por ser solamente mujeres, que llegamos ahí por otros temas de militancia, por temas de
Entonces, también eso creemos nosotras que también es violencia, ¿no? Entonces, yo estuve todo el día pensando que para nosotros, yo creo que también, ¿no? La violencia se inicia con la desigualdad. Entonces, tenemos que hacer entender que primero, en el movimiento sindical, durante mucho tiempo se discutió el tema de la cuotificación, que si las mujeres en el movimiento sindical, que si mujeres, por cómo tenían que llegar las mujeres al movimiento sindical a los temas de dirección o al secretariado ejecutivo. Y lo que hacemos entender también es que primero el PCNT no le podía decir a los movimientos sindicales o a los sindicatos a quién tenía que enviar, ¿no? A dirigir, o quién eran los. Entonces, que cada sindicato tenía que decidir quién era la persona o quién era que debería ir al secretariado ejecutivo. Entonces, yo creo que eso también fue como un trayecto que tuvieron que hacer a muchos sindicatos o a muchos movimientos, ¿no? Que también es pelea también de las compañeras dentro del movimiento sindical, de las compañeras feministas, como decía Andrea, que es una lucha que se ha dado, es una pelea por visibilizar la lucha que también estamos dando, no solamente en el movimiento sindical, sino en todos los movimientos sociales. Pero yo creo que es una madurez también que se ha dado y que es pasito a pasito. Yo he escuchado muchas veces que Fernando decía que en el secretariado ejecutivo antes no había mujeres, pero no había mujeres porque nos costaba mucho también militar, ¿no? Yo creo que hoy, ahora Viviana tuvo que ir a llamar por teléfono porque el gordo estaba con fiebre, y es eso, porque el cuidado es nuestro, porque nosotras entendíamos que nosotras teníamos que cuidar, teníamos que lavar, teníamos que cuidar la casa, teníamos que hacernos cargo de las personas mayores en la casa, y también hoy entendemos o nos empoderamos. Yo escucho mucho esa palabra, empoderar, me encanta usarla, me encanta que las compañeras entiendan que es la palabra empoderar, y traje la definición porque capaz que no todos sabemos lo que significa empoderamiento, y se refiere a la serie de procesos por los cuales se aumenta la participación de los individuos y las comunidades que generalmente se encuentran en una minoría o desigualdad. Dice algunas cosas más. Generalmente implica que el beneficiario el desarrollo de una confianza de sus propias capacidades y acciones junto con el acceso al control de los recursos, la representación de los cuerpos en toma de decisiones y la participación de los procesos de planeación. Me encanta. Significa que nosotros no tenemos que hacer, que tenemos que entender que los procesos son nuestros, que los cambios son nuestros, y nos tenemos que hacer cargo de que todo es parte también, que somos parte, ¿no? Entonces, me encanta usarlo, me encanta que entendamos qué significa, y nada, nosotras en el movimiento sindical me gusta también decir y hacer entender a los compañeros y a las compañeras que en el movimiento sindical no hay lugar para violentos, ¿tá? Y me gusta militar por eso, me gusta pelear y, valga la redundancia, para que no existan violentos ni violentas en el movimiento sindical. Y a partir de ahí creo que nosotros debemos militar para eso, ¿tá? De la Secretaría de Género y de Equidad, yo creo que se milita para eso. Yo no me gusta hablar de la tarea de otros o de otras, pero no sé, Andrea me dejó como mucho espacio para contar, pero yo puedo hablar desde mi sindicato. Nosotros venimos peleando por el acoso callejero, venimos militando con respecto a eso, porque entendemos que el acoso callejero es violencia. A nosotros nos cuesta mucho militar en un sindicato mayoritariamente de hombres, entonces cuando creamos una secretaría de género o una comisión de género en nuestro sindicato, éramos algunas compañeras y entendíamos que no podía ser una comisión de mujeres. Disculpen, pero me cuesta mucho hablar del tema de violencia, sobre todo en temas, porque es un tema muy sensible para mí. Cuando creamos esta comisión con la compañera Estela, empezamos a tratar de temas de violencia de género, el tema de violencia
doméstica. Vimos que habían temas que teníamos que llevar adelante, en un tema donde en un sindicato donde éramos pocas mujeres, donde nos costaba bastante militar, no por un tema de militar, sino de la militancia con respecto a estos temas. Cuando hace 2 años tuvimos un gran conflicto con respecto en Punta Carretas, donde una compañera se sintió muy agraviada porque los compañeros cuando pasó la aplaudieron y bueno, ella los increpó. Nosotros ya veníamos tratando el tema respecto al acoso callejero, porque había una chica que se acercó a nosotros, ella trabajaba en internet con respecto al tema del acoso callejero. Esto estalló en las redes, la chica hizo las denuncias, nosotros tratamos de arrimarnos a ella, de pedirle disculpas. Nosotros entendemos que el tema del acoso callejero, si bien es algo que está instalado en la sociedad, nosotros asumimos como trabajadores sobre todo trabajadores de la construcción, que era un tema que debíamos tomarlo como propio. Bueno, lo que hicimos fue salir con una campaña, y que dio bastante resultado. Nosotros tenemos la capacidad de ir a las asambleas, de hablar con los trabajadores. Es una asamblea donde tenemos el cara a cara con los trabajadores. Tuvimos bastante reacciones desde, la culpa la tiene la calza, la culpa la tienen ustedes porque se visten lindas, la culpa la tienen ustedes porque están buenas. Sí, hubieron muchas discrepancias con los compañeros. ¿Dónde voy a conocer mujeres? Dígame a alguien quien conoce, que esté casado, o que esté en pareja, o que haya conocido a alguien por decir un piropo para ellos lindos en la calle. Hacerle entender al trabajador, a los compañeros, que el piropo, no existe un piropo lindo, un piropo agradable. El piropo es meterte en la vida de alguien, que yo puedo ir pensando en mi vida, en mi casa, en mis hijos, en estudiar, en trabajar, y el hecho de que vos me digas algo lindo, agradable, desagradable, te estás intrometiendo en mi vida. Eso hay que hacerle entender a los compañeros. Nos costó mucho, sobre todo con los compañeros mayores, no tanto con los compañeros jóvenes. Es algo también raro de hacer entender, porque los compañeros jóvenes, estaba hablando de 20, 25 años, 30 años, ven a las madres hoy trabajadoras que salen, eso también nos cuesta más hacerle entender a la persona mayor. Sí, nos cuesta más hacerle entender a la persona. Sí, tenemos más discrepancia con el trabajador más grande, de más de 40 años, pero se van pensando. Gente que dice que hay que tener límite para hacer piropo. Hasta 30 años no podés piropear y después de 30 podés piropear. No, pero lo que nos ha pasado sí es la aceptación de que hoy no les podemos decir a los trabajadores que no tienen que piropear o que no tienen que meterse con una persona porque es su mamá o es su tía o es su abuela o es su hermana o es su hija. Lo que nosotros sí les decimos a los compañeros, que esa persona es sujeto de derecho. O sea, le tenemos que hacer entender eso, y lo aceptan más que decirle que es su hija, porque nos queda como medio chocante decirle no te metas porque es tu hija o tu hermana. Se van más pensando que me tenés que respetar porque es mi derecho que me respetes. Nosotros somos de la generación que escuchábamos al Chocho Lázaro, la canción de Albanín Yo Soy. De profesión. Que chifla a las mujeres arriba de las paredes. Tal cual. Sí, tal cual. Esa generación. Lo que nos pasó hace 2 años, hoy volvemos a retomar. Hoy volvemos a retomar esta campaña y nos está yendo muy bien. Los trabajadores, cuando comenzamos con la Comisión de Género, hacemos talleres para mujeres. Tengo el orgullo de decir que hace una semana hicimos un taller en el Sindicato de la Construcción con 150 compañeros y comenzamos con 150 y terminamos con 150. Entonces, para mí es un orgullo esta transformación en el Sindicato de la Construcción, donde el 99,9% son trabajadores y donde hoy
en el secretario ejecutivo los representa una mujer, o sea, son avances. Yo creo que, como decían las compañeras, el tema de la violencia es un cambio cultural. Yo creo que nosotros lo que hacemos es un granito de arena en una playa, pero por lo menos lo intentamos. Si un trabajador se va pensando cuando nosotras hacemos una asamblea, para nosotras es sumar. Yo creo que el tema de la violencia de género, porque ya estamos hablando no solamente de la violencia doméstica, sino en tema de violencia de género, hay que educar. El cambio, vuelvo a repetirlo, es cultural. Sí, no creo y voy a seguir peleando para que no mueran más mujeres en manos de hombres. Pareja es pareja, que no mueran mujeres más en manos de hombres. Nosotros a los hombres hoy los vemos desde mi sindicato a todos como posibles violentos, y queremos trabajar para que ese hombre que piense en llegar a su casa cansado o lo que sea y piense en maltratar de la forma que sea a su compañera, lo piense, no lo haga y venga a pedirnos ayuda. O sea, nosotros queremos trabajar desde esa perspectiva. Entonces, nada, trabajar así, porque es lo que nosotros estamos intentando haciendo. Porque hay una frase que trabajamos mucho nosotros, que el miedo del hombre a la mujer sin miedo es lo peor. Y el miedo es lo que mueve, calculamos nosotros, que la violencia. Entonces, nada, trabajar en lo que podemos. Disculpen, pero me moviliza mucho esto, y nada, me movilizó mucho lo que dijo Andrea, así que en lo que se pueda trabajar y ayudar. Y estoy muy orgullosa de este zonal y las tareas que están haciendo, así que nada, quería decirlo, nada más. A mí me gustaría decir que vamos bien en el tema, pero vamos muy mal. En Brasil un hombre se despertó un día y dijo que estaba de acuerdo con una dictadura, que estaba en contra de los que tenían opción sexual diferente, de la comunidad LGTB, y ese hombre sacó más del 50% de los votos de los brasileños que se presentaron a votar. Entre ellos, obviamente, decenas de millones de mujeres. En Uruguay todas las encuestas a las que yo accedo nos da horrible, horrible. O sea, el tema violencia, visto como lo ve el movimiento sindical y sus aliados, está lejos de la cabeza de nuestros compatriotas, muy lejos. Ya vamos, Fata. Ya vamos para ahí, no escondas la mercadería. Entonces, se trata de poder reflexionar un poco más allá del movimiento sindical. La mayor parte de la violencia doméstica, para llamar lo que pasa dentro de los hogares, es de parte de trabajadores. No importa si afiliados al PIT-CNT o no, están en un lugar de trabajo. Muchos de ellos son afiliados al PIT-CNT. Averiguás un poquito, rascás un poquito. Cuestiones como las que contó Verónica, yo las vi, que a una pareja, los dos militantes del PIT-CNT, les propusieran una distancia mínima y el compañero se mudara al lado. Lo resolvimos, pero no lo resolvió la justicia, lo resolvió el movimiento obrero. Entonces tenemos un problema, que es que no llegamos a asumir que de este tema no salimos solos. Vamos, yo entiendo que durante mucho tiempo el PIT-CNT o la CNT o incluso una lógica filosófica, ideológica, hizo creer, para mi gusto equivocadamente, porque nos quitó amplitud, que el movimiento obrero es la vanguardia de todas las luchas. Bueno, bien, no lo es. Yo lamento, porque soy el presidente del movimiento obrero y me gustaría ser la vanguardia de todo, pero hay temas que hay otras organizaciones que saben más que el movimiento obrero, que tienen más capacidad acumulada, o si saben lo mismo, solo no podemos. Ergo,
se precisa una política de alianzas que sea mucho más abarcativa que el movimiento sindical y sus realidades, que por muchos momentos no entiende un comino que es la violencia de género, ni le importa un carajo que es el acoso callejero, ni lo quiere entender, ni está dispuesto a cambiar, ni entiende que en eso hay un pecado capital y mucho menos una transgresión a norma legal de ningún tipo. Entonces, los cambios son culturales, pero hay que defenderlos en el campo de la cultura. Digamos, ¿cuáles son los cambios culturales que hay que promover? ¿Solo participación de mujeres en el secretariado? No. Lo que hay que promover es que el varón entienda que tiene que compartir algunas tareas en la casa. Debería ser el 50%, pero será progresivo, yo qué sé. Habrá que tener una negociación, esos acuerdos que se llaman pactos no escritos, ¿no? Yo creo que los jóvenes, tiene razón la compañera mía del secretariado, Alberti, que le gusta pelear de verdad, en todas las canchas. Creo que tiene que haber un pacto no escrito de cómo se logra la convivencia. Un tercer valor que también es ideológico, que viene para mi gusto de lo más profundo del pensamiento humanista, y en mi caso humanista cristiano, pero cualquier humanista, el capitalismo genera violencia. Es inexplicable de otra manera. Es inexplicable ver las cosas que uno ve de otra manera. Y claro, todos nos tentamos, como se tentó Vero, más cárcel, más tiempo de cárcel, si podemos un poco de tortura. Ya la tortura no nos parece tan mal si el tipo es un violador, o si el tipo es un asesino compulsivo, o es un psicópata, o yo qué sé qué. Y entonces tenemos que poder conjugar un conjunto de valores, porque por un lado, en nuestra concepción más humana decimos lo punitivo no puede ser la razón, y por eso peleamos por la no a la baja. De lo contrario, hubiéramos dicho sí a la baja en tales casos, que era en cierta medida lo que promovían los partidos tradicionales. Si dijimos no a la baja porque estábamos convencidos que lo punitivo no iba a resolver el problema. Y les voy a decir con tristeza esto. No son mucho más grandes los que están en el CONCAR que los que están internados en el INISA. Yo estoy en contra de que se les cambien las nomenclaturas a las cosas porque finalmente nadie sabe qué mierda es cada cosa, ¿no? Por ejemplo, acá algunos piensan que el patronato existe, otro la Dirección Nacional del Liberado, y dentro de un tiempo va a venir uno que le va a querer cambiar el nombre y finalmente nadie sabe de qué institucionalidad está hablando, ¿no? Estoy con Arana. Después que le pusiste un nombre a la calle, no la cambias más. Le pondrás una placita, a un palo, a una columna, pero esa calle se va a llamar así de por vida. De hecho, los vecinos de mi barrio, del Lorenzo Gómez, a la calle Cuñapirú, le siguen llamando Cuñapirú, por más que hace 50 años que cambió el nombre por Juan José de Amesa, ¿no? Entonces, y agraciada va a seguir siendo agraciada, diga lo que diga el nomenclator, pero se te arma un mareo que ni Dios sabe. Ahora, hay una tercera reflexión. ¿Qué podemos hacer los militantes sindicales o los dirigentes sindicales, los orientadores sindicales, si es que podemos llamarlo así a un dirigente, para modificar las reglas del juego? Y la primera pregunta es, ¿queremos modificar las reglas del juego? Yo me imagino que hoy yo sería minoritario. Yo quiero cambiar las reglas del juego, pero no me parece que más del 50% del movimiento sindical las quiera cambiar. Y esto es autocrítica pura. Y pueden publicarla en El País, donde sea, porque uno nunca sabe, ya a esta altura la pobre Muñoz publicó una cosa ahí en WhatsApp privado y se lo publicaron en todos los diarios. Digo pobre en este caso, no es que estemos hablando de una persona débil. Pero quiero decir que algo que lo podés estar diciendo en un grupo de mucha confianza, después se puede extender. Entonces acá hay una tercera cuestión, si el capitalismo trae violencia, ¿qué acciones toma el movimiento sindical para intentar evitarla? Y me parece que es crudo analizar esto, porque no vale justificar mi violencia en el capitalismo. No vale. Tengo que generar el cambio cultural que pueda procesar una sociedad diferente. Veremos cuál es, después todos discutiremos. No todos estamos de acuerdo con la última opción de sociedad. Yo creo que igual como no me queda tiempo de vida para ver esa sociedad, no me preocupo de más. Pero sí me preocupo por los temas de lo que puede generar el cambio de las futuras generaciones. Nosotros nos hemos comportado como movimiento sindical contra la propiedad privada. Es más, hemos hecho largos alegatos, enormes escritos, fuertes documentos. Pero entendemos que nuestra mujer es nuestra mujer. Entonces,
En sí mismo, propiedad privada no le llamamos, pero es como la canción esa que dice, para que sepan todos a quién tú perteneces, con sangre de mi vena te marcaré la frente. Dice, él se va a cortar la vena, ¿no? Pero fíjate vos, la barbaridad que cantábamos nosotros era una canción de Rosamel Araya, que los jóvenes de acá se reirán, pero lo cierto es que Citarrosa cantaba algo parecido, la compañera acá nombró a otro autor, el Zabalero tiene algunas letras que son realmente infumables, Cacho Castaña, digamos, habría que decir, por favor, la mitad de tu repertorio anulala, la otra mitad es muy buena, dejá esa mitad, olvídate de esta otra mitad. Ahora, yo quiero que sepan esto, cuando las escribió, en el Uruguay, cuando venía, se paraban mujeres y hombres a aplaudirlo. Yo, alguna vez mi madre me llevó a esos recitales tan lindos como de Django y de... No era nacida yo. No, venían seguido porque te hacían acá en el Palacio de Peñarol. Dijo Django, sí. Sí, Django. Y había un Palacio de Peñarol lleno aplaudiendo esas canciones. Entonces, digamos, nosotros pensamos que esas cosas en nuestras cabezas no quedaron, pero quedaron. Una parte de esa, no la canción en sí mismo, una parte de esa filosofía, que es el loco pegándole en la comedia una trompada a la esposa y la gente mirándola a las 6 de la tarde con audiencia de más de 2 puntos de rating. 5 de la tarde, ¿no? 5 de la tarde, más de 20 puntos, cuando la televisión se veía de verdad, ¿no? Cuando no había otra cosa que mirar televisión. Entonces, si estamos dispuestos a dar esa contienda, hay que darle la cancha que la están dando los pentecostales. Ahí Marita Muñoz entró en un debate, me parece que entró en un debate justamente por la lateralidad, porque no se trata de plaga, se trata de que efectivamente esas personas defienden una base ideológica. Que dicen, estas son las reglas del juego y yo las comparto. Y el hombre tiene más poder que la mujer, ese es el sustento de su hogar, no puede haber una ideología de género que defienda, no se pueden hacer abortos, no se puede tener una ley de salud sexual y reproductiva, y la defienden a morir. A morir. Y nosotros una timidez horrible. Ahí la compañera, para mí estuvo muy bien, mi compañera abogada de Fuesi, que plantea, este artículo no detiene el despido. Y no lo detiene. Yo seguí durante un año el caso de Alur, una empresa del Estado uruguayo, que despidió a una trabajadora embarazada de 7 meses, con la ley que dice exactamente lo mismo que esto, con todo el movimiento sindical colocado atrás, y no logramos revertir. ¿Sabés lo único que logramos? Que le pagaran más. Probablemente tenga más tiempo para buscar un nuevo empleo. Pero no logramos que la reincorporaran. Leonores Barca la echaron del programa Canal 5 con una panza de 8 meses. Nadie se hizo cargo del despido. Uno porque no era el empleador, el otro porque si no se fundía. Uno puede llegar a pensar, bueno, pero es una actriz renombrada. Miren que esas actrices renombradas viven al día. No creamos que nuestras actrices son... La mayor parte de ellos viven al día, y al día significa mal, para ser claro, ¿no? Entonces, en cierta medida, hay una reflexión que los varones del movimiento sindical tienen que hacer, y no sé si quieren hacerlo. Yo por momentos creo que no, francamente por momentos creo que no. Y hay otra reflexión que las mujeres del movimiento sindical tienen que hacer con la misma fortaleza. La reflexión de los varones es en qué sociedad quieren vivir. ¿En qué sociedad les gustaría vivir? ¿En la que le tiro los pelos a mi compañera? ¿En que le pego porque siento celos? ¿En esa sociedad? ¿Esa es la sociedad del pan y de las rosas? O como le quieran llamar. Para mí no. Entonces, claro que no es. Entonces, cuando vos sentís que los que son violentos son tus compañeros, no es que estamos hablando de otro, porque lo mejor es hablar de otro, es decir, no, los violentos, apareció un caso de un dirigente del Partido Nacional, los violentos son los del Partido Nacional. Un empresario le pegó a su compañera, los violentos son los empresarios. No. Esta fábula habla de nosotros, porque además la mayor parte de los vínculos amorosos se construyen en el lugar de trabajo. No porque sea científico, es porque donde conocés las personas. Vos no te vas a enamorar de alguien que no conocés, te enamorás del que conocés, que lo encontrás o en tu lugar de trabajo, o en tu lugar de estudio, o en tu lugar de militancia. Entonces, claro que si hay un dirigente sindical violento, hay una mujer sindicalizada o cerca del sindicato golpeada. Y punto, no hay que buscar 100 explicaciones.
Y después queremos justificar con las cosas que ha planteado Laura, que le dicen en los talleres, y que es verdad, nos puede horrorizar, pero es lo que te dicen en los talleres. Pero mirá cómo se viste, la botija esta. Y vos decís, pero estamos 500 años atrasados, loco. Y a veces a mí me da por discutir, porque soy discutidor, y a veces digo, hoy la voy a dejar pasar porque es lunes, yo qué sé. Los lunes trato de no calentarme demasiado. Ahora, tenemos un problema, es nuestro. El problema, que nosotros hablamos como si el problema fuera ajeno. Y mientras eso no suceda, no vamos a pelear contra un problema nuestro, vamos a pelear contra una cosa que está fuera de la sociedad nuestra. Los violentos parece que estuvieran de las puertas del movimiento obrero hacia afuera. Los acosadores, compañeros callejeros, no son otra cosa que trabajadores. Y algún abogado suelto que los hay, que no sé si serán trabajadores o no porque no tienen un cartel identificatorio, pero probablemente lo sean también. Entonces, digamos, y por mucho tiempo, yo mismo lo vi como una cosa natural. Ahora, vamos perdiendo, compañera. El otro día la hija de mi compañera me decía que tuvieron una reunión de 12 muchachos y 2 estaban a favor del feminismo y de la lucha del feminismo, y 10 en contra. Los 10 que estaban en contra negaban violencia, negaban violación de derechos, negaban que los trans estuvieran postergados en la sociedad uruguaya. No crean que era una discusión por arriba, era una discusión compleja. La gurisa se defiende muy bien en el tema y salió y consiguió una aliada, por suerte, y no se sintió tan desolada. Pero lo que les quiero decir es que no estamos en una batalla cultural ganando, estamos en una batalla cultural perdiendo. Ahora, cuando estás perdiendo tenés solo dos posibilidades, o luchar o tirar la toalla. Si vamos a luchar, el tema debería estar instalado en la agenda sindical en 2 direcciones. En la política de alianzas con las organizaciones feministas y de los derechos humanos, y en la segunda es en la cultura, la contracultura interna sería. Cambiar buena parte de los parámetros que construyeron el movimiento sindical. Y yo los invito a esa fiesta, ¿no? Porque no es que el movimiento sindical se construyó en el medio de la igualdad. El movimiento sindical se construyó en bares de hombres, solos y piropeadores. Así se construyó el movimiento obrero, en el bar Sportman. No se construyó en la sede sindical, la ubicada en la Graciada. La unidad se construyó en un bar que ahora es muy lindo, pero en esa época era un bar de mierda, ¿no? Un bar de copa, un bar de boliche. Y te digo la verdad, hasta el año 2002, las mayores decisiones del PCNT se tomaban en el Molto Bene, y no adentro del 18 de julio. En el 2002 empezamos a cambiar esa lógica, empezamos a ubicar reuniones un poco más humanas, y ahora todas las decisiones, buenas y malas, se resuelven dentro del local sindical, no en un bar. Pero este es un cambio valorable, pero hay otros que hay que dar. Entonces, el problema es que para mi gusto, para que estas cosas pasen, tienen que haber empujones. Tienen que haber, si el empujón es a mí, es a mí. En algunos lados se le llaman parricidio, llámenle como quieran. En algún momento los compañeros tienen que sentir que algunas reglas de juego no valen, ni en la casa ni en el gremio. No vale ganar una asamblea tropada, no vale. Ni a empujones, aunque sean 2 varones, no vale. No es de hombre salir a pelearse a la puerta, es de cobarde salir a pelearse en la puerta. De hombre es tener argumentos para defender la tesis que vos tenés. Y si no lo tenés, estudia un poco más. Entonces, me parece que ahí tiene que haber un cambio social profundo que va atado, desde mi punto de vista, a que el movimiento sindical asuma que tiene un problema y que se llama violencia de género. Pero no que tiene un problema otro, que el movimiento sindical tiene el problema. ¿Es el único que lo tiene? No, pero tenemos 1,5 millones de personas que son trabajadoras. Entonces, si tendremos cosas para hacer. Yo termino con esta cuestión, ¿no? Cuestionando el día que se eligió para la actividad, porque había un partido de Uruguay que finalmente no lo pude ver. Pero independientemente de eso, estas cosas son interesantes. Y hacerlas en los barrios son interesantes. Y pensar que el PCNT no puede estar solamente en los locales sindicales, en los lugares de trabajo, porque se pierde una parte de la contienda ideológica que es dar la pelea en el barrio, como se dio toda la vida, con otros valores, si querés, pero se dio toda la vida en el club deportivo, en el club de bocha, en la organización vecinal, en el partido político tal cual o tal cual,
Y ahí ibas y dabas el debate. Bueno, a eso hay que volver, señores. Necesariamente hay que volver. ¿Es por la vía de los zonales solamente? Y una parte sí. ¿Hemos hecho lo posible para que funcionara? No. Porque todavía no hay un pacto no escrito de que esto tiene que funcionar. Cuando lo haya, acá va a haber 100 personas. En el centro va a haber 100 personas, en La Teja va a haber 100 personas, en Maruña va a haber 100 personas, en Bebedero va a haber 100 personas. Pero tiene que existir rápidamente, para algunos temas, para mi gusto, rápidamente. Si hay más gente institucionalizada en los barrios, me refiero a que su organización está en los barrios, pentecostal, que del PCNT, es que tenemos un problema. Porque el pentecostal además te vende lo más fácil, que es el sueño de una, lo digo como cristiano, ¿no? Incluso yo les podría vender a ustedes, es el sueño de una vida posterior. Imagínate, esto es fantástico. Y sobre la base de una vida posterior, las cosas que tenés que pasar dentro del plano de la tierra para poder llegar a esa vida, ¿no? Ahora, ser cristiano no es eso. Yo tengo muchas diferencias con posiciones de la Iglesia, obviamente, enormes diferencias. Ahora, el problema es poder plantearlos en el plano de la racionalidad, tener argumentación para poder darlo. Yo siento que hay compañeras tipo Andrea y otro grupo de compañeras que saben levantar este tema y colocarlo bien, pero me preocupa esto, que logramos colocarlo bien el 8 de marzo y hasta el siguiente 8 de marzo penamos el tema. Lo penamos, le damos vuelta, lo penamos. Entonces, de repente hay que encontrar, no digo un calendario de actividades, sino una forma de darle seguimiento y de ver cuál es la cura de estos violentos, porque finalmente tiene que haber un equipo multidisciplinario que estudie a estas personas que le pasan. Porque, digamos, ¿qué te pasa a vos cuando... Quiero terminar y no le encuentro la vuelta, pero ¿qué te pasa a vos cuando vas y hablas con un loco que decís, este loco todos en el barrio te dicen que es un tipo fantástico y le pegó una puñalada a la mujer? Vas y lo ves vas a verlo a la cárcel, el tipo sumamente arrepentido. Bueno, al menos es lo que dicen, ¿no? Entonces, vos decís, ¿cómo se cura este negocio? Porque esa persona, más tarde o más temprano, va a recuperar la libertad. Por más que Verónica le quiera poner 70 años, va a recuperar la libertad. Dentro de 10 años, entre 15, entre 20, entre 30, va a recuperar. Y lo peor, va a tener una nueva pareja. Si esa persona no sale de recuperada, es muy probable que vuelva a retomar su práctica violenta. ¿Qué se hace en el medio de esto? ¿Hemos logrado poder debatir cómo se cura el violento? Escuchen, nosotros avergonzados, yo avergonzado a morirme, fui a pararme ahí en el Palacio Legislativo un día de lluvia, porque había matado a un afrodescendiente en una estación de servicio haciéndole una broma. Entonces, ¿por qué lo procesa el juez? Porque la broma solo se la habían hecho al negro, afrodescendiente y discapacitado. Porque si se lo hubieran hecho a todos, vos decís, es parte del juego, estará mal el juego, una salvajada del juego, yo he participado de juegos que me avergüenzo de por vida, ¿no? Pero es un juego en los que todos sufrimos una parte. Pero un juego de este tipo. Y ahí nos paramos como PCNT a reconocer que estábamos en una situación de falta. El problema es reconocer, y con esto sí termino, es que tenemos un problema que no es ajeno a nuestra clase, es parte de nuestra clase. Le podemos echar la culpa al capitalismo como generador de violencia, pero lo principal que tenemos que asumir es que nuestras conductas tienen que ser diferentes en nuestro hogar, en nuestra comunidad escolar, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra militancia y en todos los lugares donde nos movemos. Y si no cambiamos nosotros, no va a haber cambio. Porque, digamos, partiendo de la base de que discutir la vanguardia a esta altura parece una estupidez, para ser más franco, pero hay gente que la puede llegar a discutir, yo no me animaría a decir que nadie la va a discutir, lo que es innegable, que solo el movimiento sindical este tema no lo puede tomar, que solo no lo debería tomar, si tuviera la fuerza, no lo debería tomar solo, si fuera efectivamente la vanguardia, igual no lo debería tomar solo, y nos hace hacernos 100 preguntas. ¿Cuáles son las acciones concretas para que mi compañero de trabajo no acose callejeramente? ¿Qué es lo que puedo hacer para que mi compañero de trabajo, que lo dejó la compañera porque le gustó otro, porque parecería que es un pecado original que tu compañera te deje porque le gustó otro? Si le gustó otro, papá, ¿qué va a hacer? ¿O se enamoró de otro o de otra? Y sí, ¿y qué va a hacer? Perdiste, lloró un rato, yo qué sé.
vamos un rato a terapia y yo no sé cuántas veces me separé, no sé cuántas veces lloré. No, pero es así. Pero lloré. Y está, y me banco. ¿Usted me quiere hacer callar, compañera? Claro. Pero si no me inviten. Si me invita a hablar, no. Yo, mire que no ando pidiendo que me inviten, más bien ando pidiendo que no me inviten. Entonces... Eso es violencia. No, eso no es violencia. Más bien, yo prefiero que no me inviten porque estoy re cansado. Pero esto es el problema de repensar. Capaz que hay que empezar a escribir una tesis del movimiento sindical de cómo se construye violencia en el trabajo. Cómo se construye violencia en la asamblea. Cómo se construye violencia en casa. Cómo es el reparto de las tareas. Y capaz que hay que empezar a leerlo. Y que nos duela, vos, cuando sentimos que tal cosa no la hacemos. Que nos duela. Y los problemas, Verónica, se resuelven autorreferencialmente. Si una persona no se siente culpable de lo que pasa, el problema se lo adjudica al resto del mundo. Es referencial. Tenés que hacer sentir al otro que está en falta. Tenés que hacerlo. Y si no lo hacés, miren, pasa lo que pasaba en el secretariado. No iban a entrar mujeres, no iban a entrar mujeres, no iban a entrar mujeres, y tuvo que haber renuncias arriba de la mesa para que entraran, compañeros. Es así. Le podemos decir a la gente otra cosa, que fue por el poder. Ahora, logramos una cosa magnífica, muy poco todavía demostrada. Pasamos los congresales de 28% mujeres a casi 40%. Este es el gran salto. Si este salto lo mantenemos, la equidad ya no va a depender de la cuota, ni de ninguna decisión de varones. ¿Cuánto falta para esto? Y capaz que más tiempo que el que yo quisiera. Pero estamos en ese camino. Ahora, claro, si la compañera, como dice Alberti, tiene que salir de la militancia, ir a buscar al gurí, llevarlo a inglés, traerlo, tiene unos músculos barros de cargar un gurí en cada vaso, y va a ser muy difícil. Si eso se reparte, equitativamente probablemente sea más lógico. Pero son desafíos que tiene el movimiento obrero. Me parece que sería triste que el movimiento obrero diera este debate diciendo lo tienen que arreglar el sistema político, lo tiene que arreglar el Parlamento, lo tiene que arreglar la justicia. Ninguna justicia en el mundo va a laudar por esa ley que hay que reinstalar a una mujer golpeada. Ninguna justicia en el mundo, ni el mejor juez del mundo. Entonces no es un problema que nos falta dar el último paso. Sobre la ley del despido de embarazada, hablamos con todo el mundo está de acuerdo en cambiar la ley. ¿Saben qué pasa? Que no se cambia. No es que no hablamos con todo el mundo. Todo el mundo está de acuerdo con el PCNT, pero la ley no se cambia. Entonces las presiones no son solo las nuestras. Los pentecostales presionan, las iglesias presionan, los partidos políticos presionan, las empresas presionan, Andrade presiona, Andrade chico. Por ahí me quedo. Primero que nada, darle las gracias a todas y a todos por haber venido. Creo que tocamos un tema muy sensible socialmente y me parece que más allá de que sea sensible, tiene que estar en la mesa y tiene que existir el debate y tenemos que involucrarnos. Creo que el movimiento sindical se viene involucrando, pero falta mucho más para eso. Y bueno, y desde este zonal, con un grupo de compañeras y compañeros, venimos trabajando mucho. Creo que sentíamos la necesidad todos y todas de tocar este tema, no solamente de cara al 25 de noviembre, sino poder seguir generando actividades y acciones que contribuyan al cambio, que es lo que nosotros, por lo que estamos, por lo que militamos y por lo que vivimos. Es así. Ya les digo, dijeron todo, simplemente gracias a todos los que vinieron y a todas, y esperamos vernos en la próxima actividad.